El 24 de febrero se va a cumplir un año de la operación militar anunciada por el presidente Putin sobre Ucrania. Pero ¿por qué Putin decidió atacar Ucrania? Veamos los antecedentes que conllevaron a que esta guerra se realizara y veamos un resumen de lo que ha sucedido en el campo de batalla desde el 24 de febrero del 2022 hasta nuestros días. Adelante. El conflicto entre Rusia y Ucrania, podemos decir que se remonta desde hace varias décadas, cuando se disolvió la Unión Soviética. Recordemos que la Unión Soviética entró en una guerra fría contra Occidente, contra en este caso Estados Unidos y varios países de Europa de carácter capitalista. Después de la Segunda Guerra Mundial se generaron dos grandes bandos, el bando comunista y el bando capitalista. Eso desembocó en la Guerra Fría y que en 1991 desencadenó la disolución, por así decirlo, la división de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la Unión Soviética. Sin embargo, desde ese entonces, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que lo conforman varios países de Europa y Estados Unidos, varios países, Estados Unidos y Canadá, llegaron a un acuerdo con Rusia donde la OTAN no seguiría expandiendo sus fronteras o no seguiría anexando países a su organización, que es una organización netamente de apoyo militar, pero ese acuerdo fue prácticamente violentado y la OTAN después de 1991 hasta nuestros días ha hecho más de 5 expansiones anexando más de varios países, lo dejaremos por aquí arriba en nuestras imágenes, varios países a la OTAN. Eso molestó, por así decirlo, al gobierno de Rusia y entonces justificó una intervención especial sobre Ucrania. También hay otro antecedente bastante importante que es más reciente y es lo que pasó en el 2014 con el derrocamiento del presidente de Ucrania. Y ese derrocamiento mermó, por así decirlo, truncó las expectativas o la misión que tenía Rusia con Ucrania, ya que quería crear lo que iba a ser la Unión Económica Euroasiática, que iba a ser, se iba a crear para contrarrestar la Unión Europea. ¿Qué sucede? En el 2014 Rusia tenía pensado hacer un convenio con Ucrania para que se anexara a esa Unión Económica Euroasiática, donde también iban a estar incluidos varios países de la antigua Unión Soviética y donde Ucrania sería la joya de la corona debido a que por ahí pasan varios gasoductos y oleoductos importantes de Rusia a Europa. Derrocan al presidente en su momento de Ucrania, pero también generó una guerra. Y es que en el sureste de Ucrania está una región llamada el Donbass. Y la mayoría de los habitantes de esa región son prorrusos, o sea, son habitantes de habla rusa, de cultura rusa, familiares rusos. Y se generó una guerra, ya que estos no estaban de acuerdo con el derrocamiento y el gobierno que llegó en su momento empezó a generar, como quien dice, ataques contra esa región y se generó una guerra. Desde el 2014 esa región vive en guerra y han habido incluso más de 40.000 muertos en esa guerra, han sido constantemente los bombardeos y entonces también, aparte de lo que hablamos de la OTAN, también Putin alega de que ha habido un genocidio sobre la población prorrusa y en función de eso alega la operación especial sobre Ucrania. Entonces, tomando en cuenta nuevamente estos dos acontecimientos, el 24 de febrero se desemboca lo que muchos creían que no se podía hacer, que era la guerra entre Rusia y Ucrania, una invasión prácticamente de Rusia sobre Ucrania y así se ha hecho. Esto ha desembocado muchos acontecimientos geopolíticos. Entre los más importantes fueron las sanciones, más de 9.000 sanciones que Europa y Estados Unidos hicieron sobre la economía, bloqueando la economía de Rusia. Y esto también afectó a muchos mercados en el mundo, lo que generó unas grandes caídas en los mercados, incluso en empresas de Europa, y muchas de esas empresas decidieron irse o abrir empresas en Norteamérica, lo que también entonces desembocó en una inyección de dinero, por así decirlo, de capital, de dólares en Estados Unidos. Eso también generó
una inflación en Estados Unidos que también desestabilizó parte de los Estados Unidos, y así como eso, muchísimos mercados como el trigo, el café, el gas, fertilizantes se dispararon por el producto de la guerra, incluso el petróleo. Sin embargo, Rusia ha sabido saltear esas sanciones y la economía rusa ha tenido una estabilidad a pesar de las más de 9.000 sanciones, y que de verdad muchas de sus empresas se han visto afectadas por el tema de que ya no pueden negociar o son perseguidas. Incluso deportistas rusos que no tienen nada que ver en la guerra son cercenados, por así decirlo, y no pueden competir en sus respectivos deportes por las diferentes disciplinas deportivas debido a la invasión. Eso es prácticamente un doble rasero, por así decirlo, un doble cara por parte, una acción doble cara por parte de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos sigue comprando petróleo a Rusia, pero a través de terceros. O sea, India le compra petróleo a Rusia y él lo refina, y India después se lo vende a Europa y a Estados Unidos. Por un lado la sanciona, pero por el otro lado sigue comprando parte del petróleo ruso, de sus productos, de sus derivados. Y entonces ahí vemos cómo Estados Unidos está buscando frenar el crecimiento económico de Rusia, doblegarlo, por así decirlo, y buscar la manera de que entonces en el ámbito militar también tenga una gran derrota. Por eso entonces vamos a pasar unas láminas rápidamente con respecto a lo que ha sido los avances de la guerra en Ucrania, para que más o menos vean cómo han sido los avances en el terreno y en el terreno, por así decirlo, en la batalla. Podemos verlas aquí arriba, ¿no? Podemos ver algunas imágenes de marzo, de abril, de junio, de septiembre incluso. Vemos cómo la guerra ha venido, Rusia ha cambiado. Primero atacó Kiev, después replegó la tropa, se entró en el Donbass para poder apoderar, controlar lo que es las zonas de Donetsk y Lugansk, y lo que es Crimea, Gerson y Mariupol, que son varias ciudades del sur de Ucrania. Sin embargo, bueno, esa situación de guerra ha estado estancada en los últimos meses, donde los avances han sido mínimos en comparación con las primeras semanas de la guerra. A todas estas, el conflicto tiene bastante, por así decirlo, tela que cortar. O sea, se ve que no es un conflicto que va a terminar recientemente. Ya incluso este año han habido bastantes declaraciones fuertes. Putin está bastante... ha alzado la voz contra la OTAN, ya que la OTAN está vendiéndole armas y Estados Unidos está vendiéndole armas a Ucrania, lo que ha generado que Ucrania pueda tener una defensa de su territorio y que haya mermado el avance del ejército ruso. Sin embargo, esto es un beneficio que le queda a las grandes industrias de los Estados Unidos y Europa, que venden armas, municiones, ropa militar, comida militar. Incluso venden mercenarios, alquilan, por así decirlo, grupos mercenarios, tanto de un lado como del otro, porque ahora la guerra pareciera que se fuera a privatizar, ¿no? Se está privatizando. Compran mercenarios para que tengan la guerra por otros, por así decirlo. Entonces, bueno, esto como resumen de lo que ha venido en esa guerra entre Rusia y Ucrania, que va a cumplir un año. Y si llegamos a los 100 likes, vamos a hacer un segundo video profundizando sobre noticias bastante importantes que han pasado en este último año con respecto a la guerra, y que han afectado al mundo entero en lo económico, en lo político y en lo geoestratégico, donde se han venido gestando dos grandes polos, lo que es el polo occidental y el polo oriental, y que pudiera desencadenar una tercera guerra mundial, y es lo que no quisimos, no es lo que queremos. Entonces, habiendo dicho esto, espero que se suscriban, que le den al like si les gustó, y si no, le den al dislike. Espero que sigan disfrutando de nuestro canal, y dejen un comentario, qué les parecen los videos. Es importante que interactúen, apóyennos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para hacerle llegar la información del día a día. Estamos hoy hablando sobre geopolítica y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.